Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hoy en este día eh, estaré compartiéndoles de la palabra de Dios hoy en esta mañana que el Señor nos ha prestado de estar hoy en este día para escuchar la bendita palabra de Dios. Y quiero que abran sus Biblias en lo que es Éxodos capítulo 33 verso 19, y luego Proverbios capítulo 28 verso 33, y Primera de Reyes capítulo 3 verso 26. Y nos vamos a ver así constantemente por cada escritura. Y antes de eso vamos a hacer una oración para que el Señor nos ilumine y nos explique a lo que la palabra hoy nos quiere hablar hoy en esta mañana. Y vamos a pedir dirección a nuestro Señor Jesús. Bendito Padre, danos hoy en esta mañana la sabiduría, el conocimiento de entender más tu palabra y que lleguemos a comprender el mensaje de hoy, de esta mañana que tú nos has dado y nos has prestado hoy en este día. Y que esta palabra sea de gran bendición, y no solamente de bendición, sino de gran motivación como iglesia y como pueblo de Dios. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a estar compartiendo, mis hermanos, hoy en este día. Y vamos a empezar con el tema que se va a estar dando, lo que es la compasión. Aquí nos habla de una compasión. Hay dos cosas de compasión. Que hay que tener compasión a las personas que están en las calles, que están con una ropa toda rota. Tener esa compasión de ayudar, de darle ropa que uno que ya no necesita, ¿verdad? Y también que tener esa compasión de ayudarlos, en no rechazarlos, en no decirle, hazte a un lado, apestas. No, nunca hagan eso. Si ven una persona necesitada, una persona que necesita o algo que él ocupa o él requiere en ese momento, si tú lo tienes en la mano, ten esa compasión en tu corazón en ayudarlo en lo más que se pueda en ti, en ayudar a esa persona. Pero también recordamos que la compasión que Dios tuvo hacia, hacia las personas que vagaban, eh, en una persona que estaba en los suelos arrastrándose, una persona que no caminaba. Nos dice la escritura que era una persona que se arrastraba y se empujaba a sí mismo para moverse. Era como donde él se ponía y eran como unas llantas que él se empujaba en sí mismo. ¿Por qué? Porque sus piernas no le, no le funcionaban. Y aquí vemos la compasión y el amor que
que nuestro Señor Jesús tuvo esa compasión en la vida de ese hombre y de muchos más. Dice que había una multitud en aquella casa porque habían visto a Jesús en ese momento. Y era un hombre que no caminaba y que no tenía la fuerza para caminar. Pero también nos habla que sus amigos, sus compañeros, lo llevaban acostado en una cama. Dicen que empezaron a subirlo en un techo. Era como un techo con paja, ¿verdad? Una paja y luego madera de resistencia. Y Jesús estaba dentro de esa casa. Y Jesús vio cuando estaba abriendo el techo. Dice que en ese momento empezaron a bajarlo. Porque ellos sabían que la compasión de Jesús era muy grande. Era algo que Dios tenía hacia con las personas. Y dice que esas personas bajaron a ese hombre que no podía caminar. Bajaron a un punto que llegó a donde estaba Jesús. Y aquí nos habla que Jesús empezó a orar por esa persona. Puso sus manos y Jesús le dijo, levántate, ya estás sano. Pero también le dijo, ya no peques más. Y en ese momento, ese hombre se levantó. Y luego le dijo, levanta tu lecho y anda, como si camina porque ya está sano. Fíjese la gran compasión que Dios tuvo hacia ese hombre, hacia aquel que estaba ciego, aquella mujer que padecía de flujo de sangre, que dentro de su cuerpo, dentro de la mujer, fluía la sangre y le salía la sangre y no paraba de correr esa sangre. Dice que cuando vio a Jesús pasando por esa zona, junto a los discípulos y con la multitud de la gente, ella vio a Jesús, pero ella no se podía acercar el motivo de tanta gente que no había lugar para pasar. Y lo que hizo esa mujer que se arrastró, hizo lo posible de entrar para tocar el manto del Señor. Y que la gran compasión que Dios tuvo, que la sanó del flujo de sangre. ¿Verdad? Así Dios tuvo compasión de cada uno, como seres humanos, como humanidad, de que Él dio su vida en esa cruz y que su sangre fue completamente derramada por amor, y no solamente por amor, sino compasión hacia el ser humano, que Él no tuvo ninguna queja, sino que soportó por amor a nosotros en la cruz del Calvario, para que tú y yo fuéramos libres, toda la humanidad, yo y tú y todos, que habitamos en esta tierra que el ser humano habita. Y vamos a estar en lo que es Éxodos capítulo 33, verso 19. Y quiero que lean atentamente lo que la Escritura dice, para llegar a comprender lo que la Escritura hoy nos quiere hablar. Y vamos a estar leyendo juntamente a lo que vamos a estar leyendo para llegar a comprender.
Dice, pero el Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti. Delante de ti pronunciaré mi nombre y tendré misericordia de quien yo quiera. Si alguien no había escuchado o no había leído esta parte de la escritura de Éxodos capítulo 33, verso 19, se lo voy a leer una vez más para que llegue a comprender un poco más de lo que la palabra hoy nos quiere decir. Aquellos que son nuevos, que han venido por primera vez, lo voy a decir una vez más para que todo quede claro como el agua es clara. Mis hermanos, y vamos a estar, dice, pero ahí está hablando el Señor, nuestro Señor Jesús. Pero el Señor contestó. Ahí está la pregunta. El Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad. Bondad es ese amor hacia las demás personas. Ese amor, esa bondad de ayudar. Tener un corazón de bondad y no de egoísmo. Y viene otra parte que dice, delante de ti pronunciaré mi nombre y tendré misericordia de quien yo quiera. Aquí nos habla de nuestro Señor que Él tuvo una gran, maravillosa misericordia hacia las personas, con el ser humano, sabiendo que el ser humano y el hombre se había separado y alejado delante de del Creador, de nuestro Señor Jesucristo, aquel que formó el hombre, su nombre Adán, que fue separado delante de Dios y que nos abarcó nosotros como humanidad. Y aquí nos habla que la misericordia de Dios nos alcanzó por medio de la crucifixión, por medio del derramamiento de sangre, que no fue cualquier sangre que fue derramada, sino que fue derramada la sangre del Cordero de Dios. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fuesen perdonados y limpiados de todo pecado y de toda nuestra maldad que había dentro de nosotros. Y esa es la misericordia de Dios, que cada uno de nosotros lleguemos a comprender la misericordia de Dios y tener misericordia a las personas, ¿verdad? Pero también una bondad dentro de nosotros como seres humanos, una bondad que debe estar dentro de nosotros en ayudar y tener misericordia hacia las demás personas, como Dios tuvo hacia con nosotros y hacia contigo y hacia con las demás personas y hacia con toda la humanidad. Por eso aquí nos habla claramente la palabra. Y se pronunciaré mi nombre y tendré misericordia de quien yo quiera. Dice que no importa la persona, que Dios tendrá misericordia sobre cada individuo, sobre cada persona, sobre cada familia.
Y por eso fue el motivo y la razón y la circunstancia en que Cristo tuvo misericordia y murió en la cruz del Calvario para derramar la sangre del Cordero de Dios. Aquí nos habla en Proverbios, capítulo 28, verso 33. Y aquí nos habla claramente lo que dice la Escritura. El que encubre sus pecados no prosperará. Fíjese, el que encubre sus pecados no prosperará. Es algo tremendamente dicho, lo que dice la Escritura. Mas el que los confiesa se aparta y alcanzará misericordia. Aquí nos habla de que como personas debemos confesar nuestros pecados delante de nuestro Señor Jesús. Debemos saber y analizar de los pecados que hemos cometido y recordar de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, el motivo, la razón en que Cristo fue crucificado y su sangre del Cordero de Dios fue derramado para que tú y yo, nuestros pecados fueran perdonados y fueran quitados dentro de nuestras vidas y fueran alejados. Pero también nos habla que confesemos nuestros pecados para que el Señor nos limpie y nos purifique todo lo que pecados que hemos cometido. Y aquí nos habla también que aquel que encubre sus pecados, aquel que no confiesa sus pecados, no prosperará. ¿Por qué? Porque si tú no los confiesas y si tú no lo confiesas delante de Dios, cuando quieres hacer algo o un trabajo, ese trabajo no será completamente bendecido. ¿Por qué? Porque no has dado el paso en hacer el arrepentimiento delante de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 26. Dice: la verdadera madre angustiada por su hijo le dijo al rey: por favor, su majestad, dale usted a ella el niño que está vivo, pero no le mate. En cambio, la otra exclamó: ni para mí ni para ti, que lo parta. Aquí nos habla otra vez de la Escritura, de lo que es la compasión y todo eso. Aquí nos habla claramente que aquella mujer estaba angustiada por la vida de su hijo, que iba a ser, en otras palabras, que se dice descuartizado. Pero aquí habla de que la mujer le dice al rey: su majestad, no permita en que mi hijo le pase eso, que le suceda eso. Por favor, se lo ruego, se lo suplico, dijo la mujer, porque ese niño iban a matarlo y de hacerlo pedazos. Mas la madre del bebé no quiso que se llevara a cabo todo eso. Y por eso ella le dijo
al rey, a su majestad: por favor, le ruego que no mate a mi niño. No lo hagan pedazos. Así aquí nos habla que esa mujer estaba constantemente diciendo al rey, a su majestad, que no lo hiciera, ¿verdad? Como esta mujer que estaba diciendo todo eso, así debemos rogar, pedirle a Dios que tenga misericordia en la vida de cada persona. Y buscar de su rostro y de su presencia. Y que no vivamos una vida de angustia, sino que vivamos una vida que Dios le agrade delante de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz. Por eso nos habla claramente de lo que dice la Escritura, de lo que es la compasión. Mis hermanos. Y aquí nos habla en Isaías capítulo 14, verso 1. Dice: en verdad el Señor tendrá compasión de Jacob y elegirá de nuevo a Israel. Los asentará en su propia tierra, y los extranjeros se juntarán con ellos y se unirán a los descendientes de Jacob. Aquí nos habla claramente la Escritura que Dios tiene compasión en la vida de, no solamente de uno, o como les diré, como gentiles, sino también Dios tuvo compasión en la vida del pueblo de Israel. Y en la vida de Jacob, que Dios tuvo compasión y misericordia, en que iba a traer, volverlos a unir al pueblo de Israel, porque Dios tuvo esa misericordia de unirlos. Y no hubiera que no hubiera esa separación delante de aquel que unió al pueblo, que es nuestro Señor. Y también en la vida de Jacob, que volviese al Señor y tuviera ese encuentro con Dios. Y también como extranjeros, como personas de otras naciones y de otros países, que tengan ese encuentro, que la compasión de Dios los alcanzará en gran misericordia y los perdonará y los limpiará de todos sus pecados que hayan cometido en toda su vida. Y decirle a cada uno de ustedes, mis hermanos, y a todos los siguientes, que Dios me los bendiga.